Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. ¿Qué tal, amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente junto a ustedes, y en esta ocasión vamos a hablar de impuestos. Se acerca a las próximas declaraciones. Ya Skatteverket nos ha enviado muchas de los resúmenes del año anterior, y precisamente para conocer dentro de los temas empresariales tenemos a un experto economista acá en este país, Edgar Dawson, con quien vamos a conversar este día de los impuestos. El gusto de poder saludarte acá en Unión Global Televisión, Edgar. Gracias, Marco, es un placer estar con ustedes nuevamente. Hace bastante tiempo que no nos vemos, ¿no? Pero ahora estamos de vuelta y bueno, en esta ocasión toca los impuestos. Claro, en esta ocasión tocan los impuestos porque precisamente ya han llegado las primeras declaraciones, pero las personas, los empresarios también conocen para esta fecha, ¿no? Un poco del resumen, qué es lo que en primera instancia tendría que hacer un empresario para poder recibir este resumen, y en función de eso también saber los pasos que tiene que hacer, ¿no? Claro, sí, en este momento todo el mundo recibe, todas las personas reciben la declaración, ¿verdad? Las personas que aparte de ser empresarios también tienen ingresos como por empleado, también reciben su resumen, pero solo la parte que tiene que ver con el empleo, porque la parte que tiene que ver con la empresa, eso lo tendrá que hacer por cuenta propia. Es decir, acá hay una gran diferencia entre la persona que tiene ingresos como empleado, porque esos ingresos ya son conocidos por Skatteverket, entonces los puede imprimir directamente y dar el resultado del año calculado ya al detalle, ¿verdad? En tanto que el empresario que tiene ingresos por vía de la empresa, esa información no la tiene Skatteverket, entonces no funciona la forma de calcularlo, ¿verdad? Ahora bien, para la persona que es empleada y que le han dado un resumen, hay que entender una cosa, y es de que ha habido un gran cambio. Antes, la información la proveía el declarante, ¿no es cierto? Claro. Y con el avance de la tecnología y los algoritmos, y también con un cambio en el sentido de que los empresarios ahora tienen que declarar mensualmente a nivel individual, y eso se hizo por primera vez en el 2019. Quiere decir que estamos viviendo una declaración nueva en el sentido de que esa información que aparece resumida ahora de todo el año ya fue conocida por Skatteverket mes a mes, ¿verdad? Y eso es un gran cambio, un gran cambio. O sea, eso quiere decir que Skatteverket lo comienza a procesar toda la información más de mes, y este resultado ya prácticamente en términos cotidianos ya estaría cocinado ya. Ya está confirmado, y la idea no era específicamente para tener la declaración a tiempo, porque igual los anteriores años las empresas tenían que declarar el 31 de enero, a más tardar, la información anual. No era ese el cometido era tener un control muy férreo de los ingresos individuales de toda la población empleada, mes a mes. ¿Por qué? Porque eso influye en otros ramos, por ejemplo, en los subsidios a la vivienda, subsidios por desocupación. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier error, cualquier diferencia dada por el que pide un subsidio sería detectada inmediatamente ese mismo mes. Es decir, netamente un interés de control, ¿verdad? Un interés de control. Y entonces ese control también sirve, por supuesto, para hacer una declaración y una cuenta, un cálculo de cuál es el impuesto anual, rápidamente, ya está listo. Entonces, una aclaración. En la mayoría de los casos el algoritmo es tan bueno que no se le escapa nada, y lo que está ahí es lo que va a ser en el 99% de los casos. ¿Cuándo falla el algoritmo? Bueno, el algoritmo falla cuando hay un empleador que no ha enviado la declaración correcta mensualmente, hay un empleador que ni siquiera envió la información esa, entonces claro, no es correcto, no se atiene a la realidad. Ahora, en esos casos, por ejemplo, que a mí se me ha pasado de que envíe mensualmente esta declaración, pero el SCAD le va recordando también en esos periodos, o sea, no creo que se deje acumular todo el año.
Claro, en el caso del empresario, él recién va a declarar todo el año entero y es que no sabe nada de ese ingreso, está afuera. En el caso del empleado, ¿qué es lo que puede fallar? Bueno, puede fallar de que el empleador no haya comunicado correctamente o no haya comunicado ese ingreso, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer un cálculo correcto. El otro motivo de falla grande es cuando alguien tiene que pagar. Porque normalmente si el impuesto por el empleador estuvo bien deducido según la escala, el ideal es que quede cero, ni a pagar ni a recibir, pero normalmente hay una pequeña parte a recibir, ¿verdad? Ahora, a veces nos comunica algún cliente de que ¿qué ha pasado? Que tengo que pagar una enormidad, y él es empleado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí, muy simple, pasó en la mayoría de los casos que ese empleado tenía 2 empleos o más, ¿verdad? Al primero empleador le comunica que tiene este ingreso y no le dice que tiene 2 empleos más. Los otros 2, y principalmente el principal empleador, le está descontando, le está reteniendo demasiado poco, porque está basado en lo que él sabe, pero él no sabía que tenía al costado 2 empleos más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona dice que han hecho mal. No. Es responsabilidad del empleado comunicar a su patrón, a su empleador principal, que él tiene más ingresos y que por favor le descuente más. Entonces, al final va a cuadrar. Perfecto, nosotros ahora estamos prácticamente en el mes de marzo. Y en este mes de marzo se comienza a procesar la información en el caso de que uno se sienta realmente conforme con estos preliminares, porque es un preliminar SCAT, ¿no es cierto? Correcto. Se tendría marzo, abril, mayo y en junio ya definitivamente ya se tiene que pagar o que recibir el dinero. ¿Cuál es el proceso ahí en el caso de que tienen que ver con un contador público, la persona que hace de revisor? ¿Cuál es el mecanismo para poder ajustar las cifras? Claro, podemos ajustar la cifra en el caso de hasta pidiendo una prórroga hasta el 15 de junio, ¿verdad? Y hay que declarar en forma electrónica. Hoy en día eso no es un problema. Lo que sí puede haber necesidad de ajustes en el caso de un empleado es de que no haya deducciones como por ejemplo los viajes, ¿verdad? Porque fíjate ver que no puede saber cuánto la persona viajó o de pronto este año comenzó a viajar y se puede hacer una deducción. Esas cosas, esa deducción específicamente por viajes, eso tiene que hacerlo cada uno y eso cambia la cuenta final porque tengo un costo adicional a agregar que me baja el impuesto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en ese caso, usted ya ha recibido un preliminar que tiene que devolver unas 10,000 coronas de impuesto, pero no ha dejado constancia de esos ingresos. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, entonces la corrección de la declaración, porque digamos así, que venga impresa no quiere decir que eso sea definitivo. Es una propuesta en base a la información que tiene Skatteverket con el fin de 2 cosas. Una, hacer saber qué información tienen ellos. Y 2, decirle, bueno, si hay algo más, agréguelo. Sea ingresos o sea deducciones como por ejemplo los viajes. Ahora, ¿por qué me centro en los viajes? Porque en realidad no hay muchas más deducciones, no han quedado más. Hubo un cambio total del sistema impositivo, pasamos de un sistema impositivo que te descontaba hasta lo que no tenías, ¿verdad? Te robaba de lo que no tenías para dar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes, si una persona no le daba para pagar la vivienda, se le descontaba igual. No importa. Y después la persona tenía que pedir subsidio de vivienda, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Cuando vino el cambio de la reforma impositiva, la idea era, bajemos el impuesto para que la persona pueda vivir sin necesidad de tener que tener tanto subsidio, ¿verdad? Y al mismo tiempo eliminemos subsidios. Y eliminemos más que nada deducciones. Porque antes sí, la persona privada tenía que prácticamente contratar a un experto, porque teníamos una enorme cantidad de deducciones muy difíciles, muy complicadas. Hoy en día... Y que no eran digitales tampoco. Y no eran digitales. Hoy en día, por ejemplo, no hay necesidad ninguna, y no quisiera que nadie me contrate para esta tarea porque está perdiendo dinero, si es que
eso mismo, esa deducción, por ejemplo, de viajes, lo puede hacer con el programa de Skatteverket, donde la guían y todo lo demás, ¿verdad? En el caso de que la persona tuviera problemas de idioma, por ejemplo, en el caso de un inmigrante, tampoco sería necesario consultar a un asesor de impuestos, sino dirigirse a Skatteverket, a la oficina más cercana, y pedir ayuda. Aunque en español tienen todo el derecho, porque español es uno de los idiomas de la Unión Europea. Entonces, le pueden ayudar para hacer la deducción, ¿verdad? Mire ese dato importante que acaba de dar don Edgar Dawson, el experto en temas económicos y declaraciones que hemos invitado el día de hoy, precisamente que siendo el español parte de la Unión Europea, lógicamente tratándose de impuestos y declaraciones, sí hay esa posibilidad de que le puedan guiar y la persona se sienta completamente seguro de que su declaración este año ha sido de la forma más correcta, ¿no? Correctamente, y no solamente en Skatteverket, sino en todos los organismos estatales, la persona que habla español tiene derecho a asesoría en español, ¿verdad? Deben procurársela, porque es uno de los idiomas de la Unión Europea, ¿verdad? Y ese mismo compromiso vale para todos, incluido Suecia, ¿verdad? Perfecto, bueno, hayan estado algunos datos y lógicamente nosotros contentos de saber qué es lo que va a pasar con la economía, no solamente familiar en el caso de las personas que declaran individualmente, sino también en el caso de las declaraciones por empresa. ¿Las declaraciones por empresa también reciben en el mes de junio o hasta cuándo se postergan? Hasta junio sería el último plazo, ¿verdad? Ahora, hay un poquito de nerviosismo justificado cuando llega la declaración, ¿verdad? Porque hace muchos años atrás realmente tenía un impacto grande el tener un buen asesor, ¿verdad? Se jugaba a gran parte de los ingresos. Hoy en día, la información que tiene Skatteverket ya está casi lista, ¿verdad? El pescado está vendido, ya está todo sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, no debería haber nerviosismo ahora cuando llega la declaración. Yo diría así, ahora pongamos el foco cuando se inicia el año, porque es ahí donde usted estará definiendo la figura de sus ingresos, ¿verdad? Es decir, si usted tiene plena confianza en que el sistema de jubilaciones se va a mantener para toda la vida y va a ser exactamente igual de bueno, entonces usted se juega todo, aumentando sus ingresos como empleado y dejando que le deduzcan impuestos y que le administren esa jubilación. Ahora, si usted tiene la duda, como yo la tengo también, de que el sistema no se aguanta, que esta ecuación que estamos viviendo en los países desarrollados y también en Europa no se va a sostener y que no va a tener una jubilación digna, entonces sí, el 1 de enero trate de tomar por su propia cuenta las finanzas personales, viendo, por ejemplo, cómo puedo yo garantizar una jubilación por mi propia cuenta, o bien comprando aparte una jubilación privada, o bien haciendo negocios, invirtiendo, en fin, ya hay ahí sí hay una gama. Y ahí sí yo contrataría de pronto a un asesor, ¿verdad? Pero no cuando ya está todo liquidado, no cuando llega la declaración, porque ahí ya está todo, ¿verdad? Ahora, déjame hablar un poquito del sistema impositivo, porque yo quiero realmente preocuparlos con cosas preocupantes. El formulario preocupa, ¿verdad? Pero mucho más debería preocupar el sistema de jubilaciones y qué nos prepara o qué nos dispara el destino, mejor dicho. Y la situación es la siguiente: tenemos cada vez una población más longeva, vive más cantidad de años, ¿verdad? Entonces la masa de jubilados cada vez tiende a crecer y a crecer y a crecer. ¿Qué pasa con la masa de trabajadores que van a ser los que en su momento van a aportar para pagar esas jubilaciones? Tendrían hipotéticamente que empezar trabajando y no empezar cesantes para que compense un poco. Correcto. Con la parte jubilar. Correcto. Pienso yo. Y tenemos ahora problemas de cesantía grande, ¿verdad? Pero tenemos también problemas de fuga de cerebros que prefieren buscarse el destino en otro lugar y aportar en otro lugar, por supuesto, ¿no? Y eso está influyendo mucho. Aparte, tenemos otra situación y es la reconversión de toda la economía, donde desaparece mucha mano de obra gracias a la tecnología y a los robots, ¿verdad? Y eso reduce la cantidad de gente que va a aportar. Entonces, ¿cómo hacemos que esta ecuación funcione? Más longevos, más jubilados, menos aportando. Bueno, ustedes me dirán, bueno, hay que aumentar los impuestos. Bueno, pero cuidado, porque si aumentamos los impuestos, esta masa que está trabajando acá dice, bueno, pues no, me voy a... Cambiamos. Cambiamos.
voy a aportar donde me rinda más, porque me han hecho la vida imposible. Quiere decir que siempre hay un límite cuánto uno puede jugar con los factores, ¿verdad? Entonces yo descarto la solución de subida de impuestos para poder cubrir el sistema de jubilaciones, porque todo tiene que tener un balance, ¿verdad? Y ahí me rompe el balance. Conclusión. Quien hoy esté pensando en su jubilación debe tener un plan propio en sus manos. Tome en sus manos las jubilaciones. Hay mucha gente que, incluso en Suecia, se ha escrito un libro muy interesante donde una persona con un sueldo normal ya a los 45 años no trabaja más. Logró jubilarse gracias a una metódica reducción de los costos innecesarios y una buenas movidas, digamos así, ¿no? Bueno, realmente catedrática la información que nos acaba de dar don Edgar Dawson, que nos pone a pensar, desde luego, cómo va a ser nuestro futuro en cuanto a impuestos y jubilación, y lo que nos invitó acá a poder conversar con Edgar, que inicialmente comenzó con esta declaración de impuestos, ahora nos trae a poder pensar en una segunda parte, en poder invitar a este experto a conocer precisamente detalles de cómo la sociedad financiera va cambiando a nivel mundial y cómo tenemos que prepararnos. Quiero agradecerle por estos minutos, don Edgar, permitirme el Give Me Five, el ICATIL, y que lógicamente sigan a Edgar Dawson, que también está dando tutoriales en YouTube, Edgar Dawson, y también en Facebook para que tengan algún tipo de asesoría comercial. Muchísimas gracias, y las palabras vienen para toda la gente que está viendo Unión Global Televisión. Bueno, muchísimas gracias, y si le interesa este tipo de temas, gracias Marco por darme la oportunidad de decir que sí, estoy en YouTube, el canal se llama Conectar. Y bueno, conectar es un poquito eso, conectar aspectos que a veces nos quedan afuera del tintero y nos preocupamos solamente por esta cosita como el formulario de Kate Berket. Yo lo he conectado acá a las jubilaciones. Lo podemos conectar a muchas cosas más, como es la necesidad de educación, como es el nuevo mercado que se viene y qué responsabilidad nos exige a nosotros. Eso es conectar, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos algunos episodios con los que vamos a seguir conversando con don Edgar Dawson, temas que nos invitaron a esta primera etapa a saber conocer cuáles son las declaraciones en este próximo periodo 2020, cómo se va a recibir o devolver precisamente ese dinero en cuanto a SCAD, pero lógicamente los temas itinerantes que nos invita Edgar a poder conocer en el futuro en cuanto a la relación directa de conocer las finanzas, no solamente acá en Suecia, sino en el mundo. Nosotros, con cámaras de Marcos Rebeco, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.